Pedro, estamos hablando de los falsos, cómo son puestos en evidencia en el capítulo 2 de la segunda carta de Pedro. La segunda carta de Pedro nos habla de esa descripción que da Pedro de los falsos maestros. eh, y nosotros estamos en el versículo 1, donde se nos habla de la preexistencia de los falsos. Esta es la quinta parte de esta enseñanza, de la preexistencia de los falsos. Vamos a leer 2 de Pedro, capítulo 2, el verso 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Estamos viendo cómo esta primera frase del versículo 1 nos conduce a hacer una evaluación bastante crítica sobre la identificación que debemos nosotros tener sobre los falsos profetas. Cuando nosotros recogemos todo ese insumo que el Antiguo Testamento nos arroja acerca de lo que es un profeta y lo que no es un profeta, podemos tener más facilidad para identificar a los falsos maestros. Entonces empezábamos viendo cómo uno de los conceptos con los cuales se define al profeta es, es, no, si estaba poniendo cuidado, estaba por allá pensando en quién sabe quién, varón de Dios. El varón de Dios, el varón de Dios es la primera designación con la cual nosotros nos encontramos para referirse a los profetas. ¿Cómo se identifican? Recuerde que la identificación de varón de Dios se le dio primero ¿a quién? Apaga el timbre, por favor. A Moisés. Moisés fue el primer hombre a quien se le reconoce como varón de Dios. Así que todo hombre, a partir de este varón de Dios que es mencionado y que es nombrado, lleva sobre sí mismo la carga del reconocimiento bajo el modelo que ha dejado Moisés. Y ustedes saben que el modelo de Moisés es bastante alto frente al concepto del pueblo de Israel. Moisés era el profeta, así que el profeta sacerdote mediador entre el pueblo y Dios. Así que la imagen de varón de Dios conlleva sobre sí mismo una carga amplia que nosotros debemos entender. Y es por eso que cada vez que la escritura hablaba refiriéndose a un profeta como varón de Dios, pues recogía toda esa carga de sentido del concepto de Moisés. Veíamos anteriormente dos varones de Dios, los cuales son desconocidos, sin nombre en el libro de Samuel y en el primer libro de Reyes. Vimos estos dos hombres, varones de Dios, sin nombre. Alguno venía de Judá, venía del reino del sur, a hablar acerca del juicio de Dios sobre Jeroboam, quien era el primer rey del reino del norte. De esta manera, llegamos a nuestro tercer ejemplo, a quien se le otorga este título de varón de Dios. Este tercer hombre es Elías. Ya Elías, para nosotros, es mucho más fácil de identificarlo por todo el contexto que nosotros tenemos en el desarrollo de la historia bíblica. Siguiendo entonces con esa cronología bíblica acerca de los hombres de Dios y cómo ellos son reconocidos como verdaderos profetas, nos encontramos con la vida de este hombre que en sí misma su vida nos va a proveer de muchos recursos para que como creyentes podamos en el ejercicio del discernimiento identificar quién es y puede ser llamado profeta. Más fácil, si yo conozco a Elías y me presentan a un falso, pues obviamente va a ser más fácil identificar al falso. ¿Quién es Elías? Bueno, acerca del origen de este profeta no se sabe mucho,
porque al igual que los anteriores varones de Dios, no se nos habla mucho de su historia, no se sabe mucho de él, no se conoce quién son sus padres. Podemos decir más bien de él lo que a partir del capítulo 17 del primer libro de Reyes comienza a hacer. Su manifestación, un hombre extraordinario, de vestimenta bastante tosca, pero que representa el ministerio que él va a desarrollar. Recuerde que él estaba vestido de pelo de camello y un cinto de cuero. Eso no se veía en el templo, eso no se veía en el castillo del rey, ¿no? Eso se veía en el ámbito de los profetas. Vestía de manera muy particular, pelo de camello y cinto de cuero. Eso nos lo dice el segundo libro de Reyes, capítulo 1, verso 8. Y ellos le respondieron, un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo, es Elías Tisbita. Identificable fácilmente. La vestimenta del profeta le ayudaba a su identificación. Y es interesante ver cómo los hombres de Dios llamaban la atención. Tenían ciertas características especiales. Una de ellas, su vestuario, como lo vemos en el profeta Elías, lo que nos lleva a pensar en cómo su apariencia física era algo determinante en la misión que le era encomendada por Dios. Tenía una encomienda, vestía de manera particular. Ahora, eso no quiere decir que entonces nosotros vayamos a vestirnos de manera particular, porque nosotros tratamos de hacer cosas a veces tan extrañas como para parecernos a Elías, entonces vistámonos de pelo y pongámonos un cinto, o algunos surgen con otras cosas de vestirse como sacerdotes, creyendo que eso los hace más santos, o vestirse, tratar de vestirse de alguna o cierta manera, tratando o pensando que a través de esa vestimenta eso incluye o implique el hecho de que voy a ser mejor o que voy a ser más poderoso, no sé qué. Es claro que lo que nos deja el principio es que el siervo de Dios tiene una identificación, tiene un carácter específico que le identifica frente a las demás personas. Y eso es importante sí resaltarlo. El varón de Dios se identifica desde su forma de vestir. ¿Sí? Tampoco nos vamos a vestir como muchos dicen, es que no importa, salgamos en chanclas y pantaloneta y aquí en playera. No, porque eso no representa la dignidad del Señor. Entonces, como nosotros tenemos esa tendencia de irnos a los extremos, entonces ni que nos tengamos que vestir de pelo de camello, ni que nos tengamos que vestir de pantaloneta y camiseta. Tenemos que entender que lo que se trata de mostrar aquí es la implicación de una identificación del varón de Dios, del siervo de Dios, para un ministerio, un llamado con una misión que se le ha encomendado. No es simplemente el vestido. A mí la corbata y el traje no me hace pastor. Yo soy pastor y por lo tanto me visto con corbata y traje. Pero la corbata y el traje no me hace pastor. Amén. Eso no nos hace cristianos, no nos hace mejor personas. Hay gente que sí se cree eso, ¿no? Hay gente que usted los ve normal y se visten de traje y caminan como si caminaran en las nubes. Ya eso se visten el traje y ya creen que eso los hace, obviamente se ven elegantes, se ven de buen porte, a diferencia de cómo se visten los jóvenes de hoy día, que eso parece que vinieran de quién sabe dónde. Vestirse de traje, pues obviamente cambia la forma y el estilo, pero no te hace, ¿sí? Así como dice el dicho, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. El tema es, lo que somos se debe reflejar. Si somos algo, pues reflejémoslo. En ese sentido es que el profeta refleja quién es, refleja su ministerio y lo refleja a través de su vestimenta. Recuerde que más adelante nos vamos a encontrar con el representante de Elías, ¿es quién? Juan el Bautista. ¿Y cómo se viene vestido de él? Igual. Sí, porque esa es la idea de la identificación del varón de Dios. Se identifica por cómo es su carácter, por cómo se viste y toda esta clase de cosas. El nombre Elías significa mi Dios es Jehová, o mi Dios es Yahweh, o mi Dios es el Señor, traducido al español. Mi Dios es el Señor. De su apellido Tisbita, bueno, lo que se dice, recuerde que en ese tiempo los apellidos hacían referencia más bien al lugar de donde venían. Él era de Tisbe, pero se aclara que él era de Tisbe de Galaad. Estamos en primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 1. ¿Sí?
Él era de Tisbe, de Galaad, porque había otro Tisbe que no era de Galaad, por eso el escritor aclara que era de Galaad. Es decir, que sabemos que se trata precisamente del lugar donde él estaba en Galilea. ¿Sí? La vida de este hombre se nos narra a partir del capítulo 17 del primer libro de Reyes y va hasta el segundo libro de Reyes, capítulo 2, donde él le deja a su sucesor, que es Eliseo, el encargo, y él es arrebatado milagrosamente a los cielos en cuerpo y alma. Y en este sentido, entonces queda Eliseo quien sucede a Elías. De este hombre se nos narran muchas cosas que ponen en evidencia su carácter. Este hombre era en primera medida un reformista sumamente valiente. Eso lo veremos en el desarrollo de la vida de Elías, que vamos a desarrollar en estos días, en todos estos días, de cómo era la vida de Elías y cómo desde el capítulo 17 se comienza a ver su carácter reformista. Él venía tras una reforma. Recuerde que estos profetas aparecen luego de la división del reino, tanto del norte como del sur, quedando al sur 2 tribus y al norte 10 tribus, que son de donde está Elías y a quien él profetiza en Israel, al rey, en este caso Acab, que es el rey del norte. Su carácter reformista, valiente, un hombre valiente, pero miremos lo que dice primer libro de Reyes 18, no vamos a leer todavía, pero primer libro de Reyes 18, 14, 17 al 40 nos va a narrar la forma en que el profeta Elías viene delante del rey y cómo entra a traer una transformación a partir del capítulo 17, luego en el 18 y en estos versículos de cómo él trae esta reforma o procura traer esta reforma a la nación. Además de esto, veremos cómo este hombre no tenía temor de los hombres, que es una característica también esencial en el varón de Dios. No debe haber una persona parada en un púlpito que tema a los hombres. ¿Al qué dirán? Es que si yo digo esto, de pronto el hermanito se pone bravo. Es que si yo hablo de esto, entonces la hermanita me va a mirar rayado. Es que si yo le digo al hermano que se está portando mal y que está haciendo esto mal, entonces hay que miedo, se va de la iglesia. El hombre de Dios, el varón de Dios no le teme a eso. Amén. Y cada uno de ustedes es un hombre de Dios, una mujer de Dios. Entienda eso, no lo estoy diciendo solo por mí. A nosotros no nos debe dar temor, porque nosotros estamos de parte del Señor. Y todo lo que hablamos, lo hablamos con ese sentido, de parte del Señor. No debemos tener temor cuando lo que hablamos viene de parte de Dios. Él no tenía temor de los hombres. Reprende a reyes de su tiempo para lo que fue enviado. Mire lo que dice el capítulo 21. El capítulo 21 del primer libro de Reyes, el versículo 20 dice, y Acab dijo a Elías, ¿me has hallado enemigo mío? Y cómo le dice de frente, el rey diciéndole al profeta, ¿me has hallado enemigo mío? Ya lo reconocía como un enemigo. Él respondió, te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. Él no le dijo, ay no, enemigo no, somos amigos, la buena. No, nada. Eres mi enemigo porque te has entregado a hacer lo malo delante del Señor. Esa es la particularidad. No es porque me caiga bien o me caiga mal. No, es que este hermanito me cae mal, entonces yo lo miro de lejos o le saco el cuerpo. No. ¿Por qué es enemigo? Porque está haciendo lo malo delante del Señor. Segundo de Reyes, capítulo 1, verso 16. Y le dijo, así ha dicho Jehová, por cuanto enviaste mensajeros a consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón, ¿no hay Dios en Israel para consultar en su palabra? No te levantarás por tanto del lecho en el que estás, sino que de cierto morirás. Elías tenía claro quién era él. Un hombre de Dios. No le temía a lo que él tenía que decir. Y recuerden que eso lo veíamos también en los anteriores hombres de Dios. Se presentaban delante de reyes, se presentaban delante de profetas, se presentaban delante de sacerdotes y declaraban la palabra del Señor sabiendo
que eso podría traer consecuencias sobre su vida. Y Elías se para aquí sabiendo que eso lo que le puede pasar y dice, no vas a levantarte del lecho, vas a morir. Porque has pecado. Porque has sido un idólatra. Pero lo que más resalta de Elías no es su valentía, no es su determinación, no es su carácter reformador, sino lo poderoso que es en la oración. Algo que veremos también en detalle cuando lleguemos a los episodios donde se deja esto en evidencia, pero por lo menos, primer libro de Reyes 17, 20 al 22, y clamando a Jehová dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Fíjese la capacidad que tenía este hombre. Y no es una oración de 2, 3 horas ahí pegado, órele, que órele, ¿no? Con determinación, con certidumbre. Capítulo 18, verso 36 al 38. Cuando llegó la hora de ofrecerse holocaustos, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por tu mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. ¿Y qué pasó? Cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo y aún lamió el agua que estaba en la sangre. Pero eso lo vemos desde el primer momento en el capítulo 17, verso 1, cuando él ora para que no vuelva a llover. Y dejó de llover por 3 años. Por más de 3 años dejó de llover. Y luego lo vemos cuando le envían los generales de los ejércitos y le dicen, varón de Dios. Y dice, soy varón de Dios, que descienda fuego y los consuma. Y cuando volteó a mirar, 50 chicharrones ahí. Eso es orar con poder. Y eso es algo relevante en la vida del varón de Dios. De hecho, es tan relevante que en el Nuevo Testamento Santiago apela a Elías. Santiago 5:17. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Característica esencial de un varón de Dios: debe ser un hombre de oración. De una mujer de Dios: debe ser una mujer de oración. Además de estas características que nos evidencian lo fuerte de su carácter frente a los desafíos que Dios pone delante de él, el escritor del libro de los Reyes también nos muestra la humanidad y cómo el profeta Elías aún cede frente a las amenazas del desánimo en su ministerio. Por eso es que Santiago dice de él, Elías era un hombre sujeto a nuestras pasiones, a las mismas pasiones que tenemos. Él no está hablando de pasiones sexuales, ¿sí? Porque inmediatamente nos vamos, ay, tenía pasiones sexuales como las que yo tengo. No, está hablando de pasiones en cuanto a su sentido de humanidad, sus temores, sus miedos, sí, sus debilidades. Y él cede, imagínense, acaba de acabar con 900 profetas y viene una mujer y le dice, te voy a matar, y salió corriendo. Primer libro de Reyes 19, 3 y 4, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que estaba en Judá, y dejó allí a su criado, y se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, deseando morirse. Y dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Después de haber orado que descendiera fuego y consumiera todo esto, después de haber mandado a matar y ayudado a matar a los profetas de Baal y de Acera, y viene una mujer y le dice, alístate porque yo te voy a matar, y sale corriendo.
Pero eso no se nos niega a nosotros, porque la intención de la Escritura no es mostrarnos a un hombre poderoso, es mostrarnos al Dios poderoso, al Dios que sustenta y aún en medio de la cobardía del hombre, del temor del hombre, de salir corriendo, de huir, de esconderse, de quedarse a solas, que es la peor de las decisiones que un hombre puede tomar. Aislarse de todo mundo es la peor decisión que podemos tomar en medio de las crisis. Y Elías lo hace. El asunto es que él no entendía que él no estaba solo. Y el Señor le llega hasta ahí. ¿Qué haces? Levántate y come porque largo camino te resta. Toda esta clase de situaciones en la vida de Elías hacen que nosotros entendamos el valor de lo que es ser un varón de Dios, un hombre de Dios. Un hombre de Dios reconoce su debilidad. Un hombre de Dios no esconde su debilidad. Un hombre de Dios reconoce que es un hombre, que el poderoso aquí es Dios, no él. El hombre de Dios no tiene por qué aislarse haciéndose creer y que la gente lo vea como si fuera inalcanzable, como si fuera un modelo tan lejano de él que nadie pudiera llegar a ser como él. El hombre de Dios muestra que su dependencia solamente es del Señor. Y aquí también nos muestra el escritor que Elías no era infalible. Elías fallaba, ya que en una oportunidad su juicio no fue tan certero como se esperaba. Mire cómo lo dice ahí mismo en el capítulo 19, el verso 14 al 18. Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a sus profetas, y solo he quedado yo. Y me buscan para matarme, para quitarme la vida. El juicio que tenía Elías en ese momento era bastante limitado. Solo quedo yo, el único. No, pues Dios no puede guardar a nadie más. Yo soy el único santo, el único consagrado, el único que sigue a Dios. ¿Qué le dijo el Señor? Verso 15. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por el camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré, yo, dice el Señor, no es usted, Elías. Aquí el asunto no es suyo. Yo, dice el Señor, haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Nosotros podemos darnos cuenta, hermanos, frente a esto, de cómo el desarrollo de la vida del hombre de Dios, del varón de Dios, entra en ciertos conflictos temporales que lo llevan más bien a acercarse más a Dios. El varón de Dios puede pasar crisis y momentos de duda, momentos de temor, momentos de angustia y aún no alcanzar a discernir de la manera precisa. Pero cuando es un hombre que verdaderamente ama y teme al Señor, el Señor va a intervenir en ayuda suya y le va a sostener en medio de esos conflictos que está enfrentando. Y es ahí donde verdaderamente se puede identificar al varón de Dios, no tanto en lo que hace, sino en qué hace Dios por él y a través de él. No es cómo yo puedo elevar mi nombre, cómo yo puedo ser reconocido. Es cómo Dios puede ser reconocido a través de mí. Ahí, hermano, es cuando nosotros podemos ver a un hombre de Dios en acción, a una mujer de Dios en acción, cuando muere a sí mismo, cuando se cede a sí mismo y permite el hecho de que Dios sea quien lleve ese primer lugar. Elías, hermano, Elías podía entender esto y reconocerlo. Y si él hubiera sido otra clase de hombre, simplemente sigue por su camino y no atiende a la voz del Señor. Pero el varón de Dios atiende a la voz de Dios.
es sensible a lo que Dios dice. Y es por eso que otra de las características importantes en la vida de Elías es cómo es él honrado por Dios, cómo es que él es respaldado por Dios. Ahí, hermano, podemos ser mucho más certeros en identificar a un hombre de Dios. Y esa identificación de que es honrado por Dios no es simplemente porque haga muchos milagros ni porque haga diferentes cosas, sino por cómo Dios cumple su palabra a través del profeta. Segundo libro de Reyes, capítulo 2, verso 11. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino. Elías es frente al testimonio de Eliseo, frente al testimonio del pueblo mismo, es visto como un hombre llevado al cielo en cuerpo y alma. Este era el segundo hombre con el cual Dios hizo esto y con nadie más lo ha hecho, ni siquiera con Moisés, Enoc y Elías, que fueron los que fueron traspuestos, que fueron llevados en cuerpo y alma. Ahora, él no se va en el carro de fuego, él se va en un torbellino. El carro de fuego es simplemente dando el anuncio, apartando a Elías de Eliseo para que el torbellino se lleve a Elías. No es como el coro que dice, viajaba Elías en el carro. No en el carro no viajó Elías. En el carro no viajó nadie. El carro era simplemente para apartar a Elías de Eliseo y que Elías fuera tomado en el torbellino hacia el cielo. Y ahí desciende el manto, Eliseo toma el manto y da el reconocimiento del nuevo profeta. Mateo 17:3. ¿Cómo Dios honra a este hombre? Y he aquí, en la transfiguración, les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Es tal la honra que Elías recibe de parte del Señor, que en la transfiguración en el monte, cuando Jesús devela quién es Él, junto a Él aparecen Moisés y Elías. Eso es honra, eso es reconocimiento, eso es entender cómo Dios está de parte de este hombre. Y esto debemos mencionar también algo que muestra la importancia que tiene Elías para el pueblo de Israel y para el Señor, obviamente. En el evento de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo aparecen hablando con él las dos cabezas representativas más importantes de la revelación de la palabra de Dios. Moisés, que representa la ley, Elías, que representa a los profetas. Lo que se conocía comúnmente como el Antiguo Testamento. Moisés, la ley, Elías, los profetas. Y los profetas y la ley frente a Cristo. Esto deja, hermanos, en evidencia la importancia del profeta Elías, pero además de esto, pone en evidencia el carácter del varón de Dios y de cómo esa honra al estar al lado de Cristo y al lado de Moisés, obviamente, que es otro varón de Dios y que es bastante curioso por eso. Moisés, un varón de Dios, y Elías, el varón de Dios. Así que, con todo este panorama introductorio, rápido, podemos ya tener o generar en nuestra mente una identificación de Elías como varón de Dios y cómo vamos a trazar de aquí en adelante, dejando ver la vida de Elías y cómo se comporta en el desarrollo de su ministerio un verdadero profeta, cómo vive un verdadero profeta. Así que podemos iniciar con su aparición. La aparición del varón de Dios. Primer libro de Reyes, capítulo 16. Vamos a leer a partir del verso 29. Esta era solo la introducción para que entendamos el panorama y entramos luego a ver el desarrollo del ministerio del profeta. Primer libro de Reyes, capítulo 16, verso 29 al 34. Trayendo un poco de contexto.
Comenzando a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel, el año 38 de Asa, rey de Judá. ¿Qué vemos ahí nosotros, hermano? Y quiero que estemos atentos a esto porque aquí es donde muchas veces nos perdemos. Recuerde, siempre recuerde que estamos hablando del reino dividido. El reino dividido, el norte con las 10 tribus, el sur con las 2 tribus. El norte es Israel, el sur es Judá. El norte es donde está Jeroboam y en el sur Roboam, que fueron los primeros reyes, el hijo de Salomón y el otro que era un desconocido, un siervo de Salomón. Pero luego han pasado los años y han venido sucesores de los reyes. Aquí ya han pasado por lo menos unos 5 reyes y hemos llegado a Acab. Todos estos reyes malos. Todos los reyes del norte, por ahí uno creo que es como que saca la cara, pero la mayoría de los reyes del norte son malos. Hacen siempre lo malo. Los reyes del sur, bueno, son un poco más pasables, tienen un poco más del temor del Señor. Y entonces dice acá, comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, ¿sobre qué? Israel es ¿qué? Reino del norte. Mientras él reinaba, en el año 38, llevaba 38 años reinando Asa, ¿en dónde? En Judá, en el sur. Es decir, que mientras reinaron como 4 reyes en el norte, en el sur apenas había reinado uno que era Asa. ¿Sí? Verso 30. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y mire lo que dice. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. ¿Y por qué fue más malo? Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel, en su tiempo, y él de Bet-El reedificó a Jericó. Esto es una nota especial que nos da el autor. Recuerde que Jericó había sido destruida y que dijeron una maldición que cualquiera que tratara de edificar nuevamente Jericó iba a ser muerto. Bueno, aquí se cumple. Dice que él de Bet-El reedificó a Jericó a precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento y a precio de la vida de Según, su hijo menor, puso sus puertas conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Ahí está el cumplimiento de lo que no se debía hacer, luego hay un juicio, bueno, en fin. El hecho es que para entender el porqué de la aparición del varón de Dios es necesario entender el contexto social en el cual se vivía en este tiempo. Pero además debemos observar 2 personajes que enmarcan de manera impresionante la necesaria manifestación divina a través del siervo de Dios o del profeta de Dios. Si ustedes recuerdan, hermanos, siempre ha habido una crisis espiritual antes de la manifestación del varón de Dios. Lo que pasó con en el tiempo del primer libro de Samuel, con Elí, que la palabra de Dios escaseaba, y luego con el segundo varón de Dios, que estaban ya aquí en Reyes, estaba el rey Jeroboam intentando hacer sacrificios y que el altar se quiebra. ¿Recuerda que lo vimos la última vez? Bien, aquí nuevamente hay una crisis. De hecho, se está conduciendo a una apostasía porque lo que está haciendo Acab junto con su esposa Jezabel es conducir al pueblo a la apostasía, a ser politeístas y de hecho a desechar a Jehová. No solamente a que adopten otros dioses, sino que desechen a Jehová. Así que después de Jeroboam hubo una serie de estos reyes malos que no seguían el camino del Señor, llevando cada vez más a una decadencia el pueblo de Israel. Y es en este contexto de decadencia que aparece el primer personaje del cual quiero hablarles, y es el rey Acab. Este rey gobierna en un periodo de 22 años y lo que se dice de él sigue siendo
la misma característica de sus antecesores. Hace lo malo ante los ojos de Jehová más que los que reinaron antes de él. Y el escritor nos dice que este hombre le pareció ligero o poco pecado lo que habían hecho los anteriores, y entonces él hace más. Mire cómo lo traduce, creo que Dios habla hoy, no recuerdo si Dios habla hoy o NBI, pero dice el versículo 30, pero su conducta fue reprobable a los ojos del Señor, e incluso peor que la de los reyes anteriores a él. Es decir, que este hombre no era cualquier clase de impío, era un impío de los peores, terrible. Y una de las grandes manifestaciones de su maldad, ¿cuál fue? ¿Cuál sería? ¿No? ¿Cuál sería el peor de sus errores según lo que leímos? ¿No? ¿No? Según lo que leímos, es casarse con Jezabel. O sea, si no era completamente malo, Jezabel iba a ayudar a hacerlo suficientemente malo. Y usted sabe que Jezabel queda marcada en toda la escritura y en todo el pueblo de Dios y en todo el pueblo cristiano, aún hasta Apocalipsis. Queda esa Jezabel ahí. Y esa idea, esa identificación de esta clase de mujer. Y entonces a él dice, le parece poco. Y entonces, ¿qué hizo? Se casó con Jezabel, que no era del pueblo de Israel, sino que era de los sidonios. Se casa con una mujer que no es del pueblo. Y esto era una prohibición abierta para con los reyes. Usted no debe casarse con una mujer que no sea del pueblo. Que eso fue lo que hizo también los jueces, como Sansón, que se casó con una filistea. Es decir, que este hombre es terrible. El nombre Jezabel, que es el segundo personaje, en hebreo, Isabel, para que nos quede mejor pronunciarlo, Isabel. ¿Hay alguna Isabel acá? Bueno, no se vayan a ponerle a su hija Isabel, porque en hebreo es Isabel, ¿sí? Y interpretado tradicionalmente este nombre como la no exaltada. Se traduce o se interpreta este nombre de Jezabel. Esta es una mujer reina de origen fenicio que restableció el culto a los dioses semíticos Baal y Asherat. Es decir, que era una mujer pagana y que junto con su esposo conduce al pueblo de Israel al paganismo y a la apostasía. Acab y Jezabel permitieron que en Samaria funcionaran templos dedicados a los Baales. Baal, Asherat, todos estos, de hecho hasta una diosa de la fertilidad y una cantidad de cosas, por lo que entra en contradicción contra el culto nacional que tiene el pueblo de Israel, que es Yahvé. Y fíjese la decadencia, si usted hace el registro y lee todo el desarrollo del pueblo en la división, cómo empieza el pueblo de Israel, del reino del norte, a ir en declive después de Jeroboam, que comienza a poner ¿cómo es que son? Los ídolos estos. ¿Qué fue lo que hizo el pueblo de Israel frente al monte Sinaí? Becerros. Ellos también ponen dos becerros en el monte Gerizim. Ponen becerros para que el pueblo no vaya a Jerusalén a adorar, sino que vaya al monte a adorar los becerros. Y de ahí ya comienza a entrar la apostasía, los falsos dioses, las falsas creencias, y va en contra de la celebración del culto solamente a Yahweh. Y la adoración a otros dioses comienza a ser respaldada legalmente por el imperio, lo que va a generar obviamente una serie de conflictos con el culto monolátrico ya establecido en Israel y tensiones, porque no solamente va a afectar al pueblo de Israel, sino que el reino del sur va también a ser afectado. Y si usted lee la narrativa de estos eventos, se va a dar cuenta que se empiezan a generar conflictos, guerras entre estos dos reinos, constantes. Judá atacando a Israel, Israel atacando a Judá, entre ellos mismos se están atacando constantemente. Se acusan de inmoralidad, se acusan de idolatría. Por eso es que cuando aparece Jesús y va a Samaria, dice es que los samaritanos y nosotros no nos llevamos bien. Somos enemigos, de hecho.
aunque tienen la misma religión. Es eso a lo que se llega bajo el desarrollo de toda esta apostasía. Hay diferentes ataques, la nueva creencia se impulsa a los ancianos de Israel y al mismo rey, con lo que se genera un cambio de cultura importante, adaptando el sistema de vida permitido por el Dios Él, lo que generó una serie de conflictos religiosos en estas dos naciones. Gracias a esto, Jezabel intenta desterrar el culto a Dios, Yahweh, y convencer a los hebreos para que siguieran los preceptos establecidos por los dioses fenicios y cananeos, Istar, la diosa babilónica del amor, y a otros dioses extranjeros. Recuerde que el pueblo de Israel solamente se vuelve monoteísta después, o sea, monoteísta marcado después de la repatriación, después de la deportación. Ya 400, 500 años antes de Cristo es que ellos quedan ya como monoteístas. Antes luchan con el politeísmo, meten dioses, sacan dioses, meten dioses. Nosotros tenemos a Jehová, pero necesitamos a este. También queremos este como tienen las demás naciones que tienen varios dioses. Nosotros queremos así. Y es hasta ese momento, hasta la crisis, hasta el momento ya de no poder tocar más bajo, en que ellos reconocen solamente Jehová es Dios. Solo hay uno. Entonces fíjese, un proceso sumamente largo para que ellos reconozcan eso. Ahora, gracias a esta mujer, se trata de desmontar la imagen del Dios Yahvé y establecer el politeísmo. Cuando Acab, rey de Israel, de las 10 tribus del norte, bajo la influencia de su esposa Jezabel, se convierte en adorador de Baal y de Tiro, Elías ahí, al igual que suele pasar con todos los hombres de Dios, aparece de manera repentina en escena, presentándose delante del rey y anunciando la sequía que vendría por tiempo indeterminado como consecuencia de su apostasía. Esto seguido claramente de una época de hambre. Si no hay agua, no hay cosechas, no hay comida, los animales se mueren, empieza el hambre. Y 3 años y medio sin agua es hambre, es necesidad. Capítulo 17, verso 1. Entonces Elías tisbita. Entonces, después de todo este acontecimiento, entonces aparece el varón de Dios, que era un morador de Galaad, hijo de Acab. Dijo: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¿Qué nos dice este texto acerca de Elías? Nos dice una cosa, lo que ya mencionamos al comienzo, que Elías era de Tisbe de Galaad. Es decir, que este hombre no venía como los otros del reino del sur, sino que este sí pertenecía al reino del norte, de Israel. Elías era un israelita y luego se nos dice una advertencia, alguna que viene como mensajero de parte de Dios. Estas palabras expresadas por Elías a Acab son por una razón. Y es importante que observemos la declaración del profeta, ya que podemos resaltar 2 expresiones que él da. Como primera medida, cuando él dice: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Esta expresión, me mantengo en la presencia de Dios, es supremamente importante para que nosotros entendamos el valor de lo que el profeta Elías venía a decir y a hacer. ¿Por qué? Porque el hecho de que él dijera: estoy en la presencia del Señor, está implicando que todo lo que él diga o haga está conforme a la voluntad de Dios. Porque él está en la presencia de Dios, está bajo el dominio y la voluntad de Dios. Esta implicación es la que se requiere más que nunca hoy día en medio de la iglesia, que hoy día escasea supremamente en medio de las comunidades y delante de los pastores. Los hombres de Dios se les ha olvidado que están delante de Jehová, el Dios de Israel. Y por eso hacen lo que se les da la gana, por eso predican lo que se les da la gana, por eso se lucran de los bienes de los fieles que van a sus comunidades, porque se olvidan de lo importante de esto. Pero el hecho de que ellos se olviden de esto no quiere decir que esto no sea real.
sigue siendo real. Y esto traerá como consecuencia un juicio lamentable para todos aquellos que, olvidándose de esto, creen que pueden andar a sus anchas en medio de las iglesias, haciendo lo que se les venga en gana, lucrándose del bien que le pertenece a Dios y que le pertenece a la iglesia. Hombres de los cuales Pedro nos habla y nos ampliará de manera maravillosa todo este tema, y que es supremamente importante por todo lo que ya hemos mencionado anteriormente. El pueblo se estaba alejando cada vez más del Señor, siguiendo a otros dioses por mano de Acab y Jezabel. Y es ahí donde Elías comienza con fuerza resaltando el hecho de que él sirve no a cualquier dios o no a uno de esos dioses que ellos tienen, sino vive Jehová, Dios de Israel. Es a Jehová a quien él sirve. No sirve a otro Dios porque Él es el único Dios. Vive Jehová, Dios de Israel. No debemos olvidarnos de esa realidad. Ellos están desechando a este Dios, están tratando de desplazar al Dios verdadero porque hace con ídolos falsos, ídolos que les complacen en todos sus deseos. La diosa del amor. Y esa es una de las diosas que lamentablemente está más presente en las iglesias de hoy día. Todo es amor. Todo es tolerancia, todo es bonito, todo hay que tratarlo, no con ternura, porque de pronto se nos duele, se nos lastima. Esa diosa, hermano, lamentablemente está en la mente de muchos cristianos. Ha sido introducida en las iglesias. Y faltan varones de Dios que se levanten a denunciar ese hecho. Faltan varones de Dios que denuncien esta clase de cosas. Nosotros, hermanos, tenemos la responsabilidad de hablar con claridad, no por simplemente ganar adeptos o ganar seguidores, no, porque lo que nosotros hacemos lo hacemos delante de Dios. Y es a Dios a quien debemos dar cuenta de lo que decimos o hacemos. Si usted se ofende por lo que predicamos, hermano, gloria a Dios, porque se está cumpliendo la tarea. Usted debe ofenderse, debe sentirse conmovido. Porque si no está sintiendo eso, váyase a un lugar donde simplemente lo consientan y lo acaricien, pero también a través de eso le quiten toda su lana y lo dejen por ahí trasquilado, adolorido y abandonado. El hombre de Dios tiene claro siempre esto. No dice una palabra sin estar consciente de que está delante de Dios. No es algo que se dice meramente por costumbre. No es una cuestión simplemente religiosa. El hombre de Dios anuncia las palabras de Dios, las palabras que le fueron dadas. Por ejemplo, en las tierras del Mediterráneo del primer siglo, los mensajeros eran enviados con el encargo de llevar el mensaje de manera fiel y digna. Cualquier cambio en el mensaje podía acarrear no solamente un problema para el mensajero, sino una guerra para los países, para las naciones de los cuales eran enviados. Por lo que el hombre de Dios debe ser un hombre confiable, un hombre en quien se pueda confiar y que va a llevar el mensaje de Dios con fidelidad. Esto lo vemos en el Evangelio de Mateo, con Cristo enviando a sus discípulos, a los 70, a los 12. Miren lo que dice Mateo 10, vamos a leer algunas porciones rápido. Mateo 10:1. Entonces, llamando a los 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los 12, aunque en medio de esos había uno que estaba medio descarriado, pero los 12 fueron enviados. Verso 5. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis. Verso 6, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y qué predicaban los discípulos? El reino de los cielos se ha acercado. No cambiaban el mensaje. El mensaje debía ser fiel. Verso 14, y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, no se amargue. Salga de esa ciudad, salga de esa casa, sacuda el polvo de sus pies.
y salga. Verso 16. He aquí yo los envío como ovejas en medio de lobos. Sean pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Verso 19, mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Verso 20, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Verso 27, lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamarlo desde las azoteas. 32, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. 33, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Negarle no es simplemente decir no creo en Dios, negarle es cuando nosotros no decimos lo que Dios mandó a decir. Estamos negando su mensaje. Verso 40, el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. 41, el que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. 42, y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo, que no perderá su recompensa. Hermano, es evidente que la comisión de Jesús a sus discípulos como un encargo, como los encargados y el mensaje aquí, hermano, empieza a tener más sentido y más valor. No es solamente el hecho del mensaje, es quién encarga el mensaje y quién lleva el mensaje. ¿Quiénes somos nosotros como iglesia, como hombres y mujeres de Dios, que Dios ha llamado y les ha encargado un mensaje? ¿Qué mensaje estamos dando? ¿Estamos tratando de cambiar el mensaje para caer como una perita en dulce a todo el mundo bien? ¿O como monedita de oro que a todo el mundo le gusta? El mensaje debe permanecer fiel. Quien recibe la paz, gloria a Dios, y quien no la recibe, gloria a Dios. Porque somos olor de vida, olor de muerte para muerte. Y llevamos la espada de dos filos, la espada que salva y la espada que condena. La responsabilidad nuestra, hermano, no es caerle bien a la gente. La responsabilidad nuestra es proclamar la verdad del Evangelio de Jesucristo. Esa es nuestra responsabilidad. Y a eso somos llamados como hombres y mujeres de Dios. Ese es nuestro encargo. Ahí es donde cobra importancia esa delegación. Tranquilo, lo van a coger, lo van a llevar a los juzgados, delante de los reyes, delante del mundo. Sus mismos familiares lo van a entregar, pero no importa. Desde que usted cumpla con su llamado. Y dice Lucas 10:17 que volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. En el libro de los Hechos luego nos va a hablar que llegaron gozosos porque fueron dignos de ser golpeados por causa de Cristo, de ser maltratados, de ser llevados a la cárcel. Pero nosotros tenemos miedo de perder un amigo. Tenemos miedo de proclamar la verdad por un empleo. Los discípulos rinden informe al Señor. Así que debe tener autoridad y poder para encomendar. Pero también los enviados no son cualquiera. Se les reconoce como discípulos fieles. Aunque dentro de ellos estaba Judas, pero el Señor a aquellos que envió primero los capacita con su mensaje para luego enviarlos. Además de esto, y lo más importante para el discípulo es el encargo. ¿Qué me ha sido encargado? ¿Cuál es el mensaje? El discípulo entiende que está delante del Señor. No como aquel que lleva un mensaje, sino como aquel que transmite el mensaje que ha recibido. Y que el mensaje debe ser recibido por aquellos a quienes ha sido enviado con la mayor fidelidad posible, ya que cualquier cambio en este mensaje puede hacer que se pierda una vida. Y es por eso por lo que Elías le da tanta relevancia a la palabra, por mi palabra. Y luego pasa a la sentencia en el versículo 2 sobre Acab, que no vamos a ver hoy, pero viene la sentencia por palabra del Señor. Es el mensaje de la palabra, es el encargo que hemos recibido. Elías le da esa relevancia porque él entiende que está delante de Dios y es Dios mismo quien le ha dado el deber. Y él debe ser fiel, lo más fiel posible
para que lo que él pronuncie sea respaldado por Dios. Elías va a decir, deja de llover. Hermano, ¿usted cree que pararse delante de toda una nación, delante de todo un país y decir, no va a llover hasta que yo lo diga? Eso no es cualquier cosa. Debía ser un hombre verdaderamente que conocía al Señor. Desde ese momento, desde que el momento en que Elías dice, no va a llover, sino solamente por mi palabra, nos quedamos esperando ahí al rey, al pueblo, arrepintiéndose. Pero ¿dónde los vemos? ¿Dónde vemos el arrepentimiento del pueblo? ¿Dónde vemos la pedida de perdón? ¿Dónde vemos que ellos vengan al Señor diciendo, perdóname porque hemos fallado, volveremos a ti? ¿Dónde vemos eso? No vemos una respuesta de arrepentimiento y el profeta dando su sentencia cumpliéndose 3 años y medio después y ninguno se ha arrepentido. Es más, siguen adorando a los Baales. Y entonces tiene que aparecerse nuevamente Elías a desafiar a los profetas. Y no hace llover agua, hace llover fuego. No hay arrepentimiento. Hermano, si nosotros porque predicamos esperamos arrepentimiento, estamos perdidos. Nosotros no predicamos para que la gente se arrepienta y espero me entienda eso. Nosotros no predicamos para que la gente venga a Cristo. Nosotros no predicamos para que la gente venga a la iglesia. Nosotros predicamos porque esa es nuestra responsabilidad y nuestro encargo. Si nosotros simplemente nos motivamos porque la gente venga a la iglesia, porque la gente se arrepienta, porque la gente crea, hermano, yo ya me hubiera pegado un tiro. Yo hubo un tiempo en una iglesia, hermanos, en un salón que pagábamos en ese tiempo hace 12 años. Mis padres y mis hermanos se acuerdan que me tocaba a mí pararme solo en el salón y ponerme a orar y a predicarle a las sillas. Porque nadie, hermano, y usted no sabe lo decepcionante que es eso. Pero si yo hubiera estado ahí simplemente porque la gente se convirtiera, ya hubiera abandonado el ministerio hace rato. Pero no estamos ahí por eso. Nosotros no estamos predicando por eso. ¿Que queremos ver almas convertidas? Claro. ¿Queremos que la gente llegue a Cristo? Claro. Y anhelamos y oramos y clamamos y rogamos a la gente que venga a Cristo. Pero entendemos que nuestra labor es delante del Señor predicar la verdad, predicar el mensaje de Cristo. Crean o dejen de creer. Algo que llama bastante la atención del profeta no es que dio el mensaje y es importante, ¿no? No es que él dio el mensaje y se fue a donde se había comida y donde se había lluvia, ¿no? No, él da el mensaje, deja de llover, pero él se queda ahí con ellos. Se queda ahí con ellos. Y eso me recuerda a una misionera en la China. Una misionera que está sufriendo. Obviamente ser misionero en la China debe ser bastante difícil. Y ella escribía, porque los amigos estaban preocupados por ella. Y le decían, véngase para acá, porque es que eso está muy mal allá, está peligrando su vida. Y ella responde, no me pidan que me vaya. No me pidan que los deje, que deje a esta gente. Esta gente es mi vida. Y yo sufriré y si es necesario moriré por ellos. Eso es tener convicción del llamamiento. Eso es convicción de llamamiento. No salir al primer peligro, al primer llamado de atención. Va a dejar de llover. Nos vemos ahí que se mueran de hambre ustedes. No, él se queda. Y Dios obviamente milagrosamente lo sustenta. Sustentado a través de un cuervo. ¿Qué come un cuervo? Carne. ¿Y qué le llevaba el cuervo? Carne. Y eso es un milagro que un cuervo no se coma la carne y se la lleve. Pero Dios hace eso. Bajo el cuidado divino. Nosotros estamos en medio de un mundo, hermano, en conflicto, en caos, que cada vez va a decadencia. Y normalmente lo que decimos es que, ay, queremos escaparnos de este mundo. No queremos más sufrimiento. ¿Y qué de las otras personas? ¿Qué de los que no son creyentes? A veces tenemos un corazón tan egoísta y nos olvidamos de nuestros propios hijos, de nuestra propia familia, de nuestros propios amigos, a los que llamamos amigos, que se pierdan. Pero Señor, sácanos de esto. ¿Y queremos que el Señor venga? Claro que queremos que el Señor venga.
Pero mientras estemos aquí, como dice Pablo, predicaremos para que la gente venga a Cristo. Y seguiremos insistiendo y seguiremos llamándolos al arrepentimiento. Pero hoy día, hermanos, es lamentable que nos encontramos con hombres en el ministerio cobardes, escondidos debajo de las naguas de la religión, asustados, temerosos, que no salen que porque el COVID y las almas perdiéndose y el COVID, ay, el COVID, y no nos congreguemos porque el COVID. Hermano, el COVID tiene que llegar, tiene que pasar y tenemos que sufrirlo y vivirlo, y si nos tocó morir, pues muramos. Pero muchos hombres siguiendo cosas, asustados, atemorizados allá, acobardados y miedosos de enfrentar el hecho de llevar el mensaje diciendo que aún Dios, con COVID, con enfermedad, con SIDA, con cáncer, con lo que sea, Dios sigue estando presente y Dios sigue obrando, Dios sigue salvando, que la presencia de Dios está ahí, que nosotros somos enviados de Dios para traer ese mensaje. Que esto no es un mensaje, hermanos, para cobardes. Esto, hermanos, representa lo que es nosotros debemos buscar en los hombres de Dios. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y de ellos y de todos aquellos que somos llamados iglesia para que seamos fieles siervos de las palabras del Señor. Oremos. Padre, te damos a ti en esta tarde toda gloria, toda honra, porque tú, Señor, eres aquel que hace todas las cosas conforme a tu voluntad, Señor. Ayúdanos, porque, Señor, tenemos que reconocer que somos hombres débiles, temerosos, y que muchas veces, Señor, llegamos a negar la eficacia de tu verdad. Perdónanos y ayúdanos a vivir valientemente en medio de este mundo, pensando en aquello que es trascendente, no en aquello que se queda simplemente en este mundo. Perdónanos, Señor, porque a veces la negligencia nos gana. Somos débiles y ponemos mucho empeño en cosas que no tienen sentido. Y a veces no ponemos ese mismo empeño en cumplir con el mandato que nos has dejado. Perdónanos, ayúdanos, asístenos en medio de todas estas cosas. Concédenos, Señor, el poder vivir como iglesia que no solamente se queda inmóvil frente a los desafíos que este mundo presenta, sino que día tras día, Señor, nos capacitamos con tu palabra y transmitimos este mensaje, Señor. Porque nuestro anhelo, Señor, es que muchos más sean librados de esta maldita condenación. Úsanos para que muchos te conozcan y sean librados de eso. Si tú, Señor, quieres, haznos instrumentos para tu gloria, para que muchos lleguen al conocimiento tuyo. Gracias por mis hermanos, por tu iglesia. Concédenos